Playtomic ahora mismo está en un momento maravilloso, pero ahora mismo no se ha materializado en ninguna transacción. Ya. Ha habido ampliaciones de capital, ha habido mucha gente que cree en el proyecto. Yo personalmente he metido 18 millones de euros en Playtomic, que yo creo que si tú le preguntas a algún emprendedor en España, no creo que haya nadie que haya metido en una startup del nivel de Playtomic, me refiero a la fase donde está tanto dinero. Obviamente es porque creo en esto a muerte, si no, no lo habría hecho, ¿no? De hecho, lo he metido apalancado, es decir, he metido 8 millones míos y luego he pedido un crédito de 10 millones para meterlo en Playtomic. O sea, imagínate si creo en la movida, ¿no? Y lo que pasa es que Playtomic es un animal muy distinto y yo creo que lo he contado alguna vez, pero es lo que reúne todas las cosas bonitas de todos los proyectos que he hecho. Porque si os digo la verdad, sí, yo me levanto por las mañanas y tengo que apagar un fuego en Sudáfrica, otro en Italia, otro en México, total. Pero es que son problemas bonitos, no son problemas de, joder, que es que mañana me muero. Mañana o levanto dinero o me quedo sin caja o cierro el chiringuito. Son otro tipo de problemas, son problemas más intelectuales de pensar a largo plazo, de ver cómo optimizar más tu negocio, de resolver un problema puntual que ha surgido en las últimas horas, pero no son problemas que vayan a matar al negocio. De hecho, Playtomic es un negocio muy robusto. El mes pasado facturamos 43 millones de euros. ¿El mes pasado? El mes pasado. ¿Pero cuánto estáis facturando al año? Bueno, pues ahora mismo estaremos cerca de los, pues yo qué sé, multiplica 43 millones por 12, eso es lo mínimo que vamos a facturar el año que viene. Lo que pasa, que es verdad, millones, sí. Lo que pasa que es cierto, también es cierto, que eso es facturación, Claro. pero es lo que lo que nosotros cobramos de los jugadores, que luego tenemos que liquidar con el club. Es decir, nuestro margen ahora mismo está en torno al 7,5% o el 8% de eso, que sigue siendo mucho dinero. Pero lo más interesante es que crece al 40%, lo más interesante es que no tenemos competencia, es decir, que la competencia que hay es 20 veces más pequeña de lo que es Playtomic, que es un deporte que está en plena expansión, que en Estados Unidos es una fiebre, que en Sudáfrica es una fiebre, que en Latinoamérica es una fiebre, que en Medio Oriente es una fiebre y que es imparable. Entonces, claro, liderar una industria como la que estamos haciendo o dominar cualquier industria y ser el dueño, porque al final yo lo vendo así, somos dueños de una industria donde todo el ecosistema y toda la comunidad utiliza tu producto, puedes llegar a crear un auténtico monstruo, porque ya no son solamente que puedas reservar pistas o apuntarte a partidos, que por cierto, lo increíble de Playtomic, que es lo que ha diferenciado de cualquier otro motor de reservas, es que nosotros tenemos un algoritmo que lo que te permite es que una vez que juegas un partido y pones el resultado y el oponente lo confirma, eso te va nivelando como el handicap del golf. Entonces te va rankeando y gracias a ese nivel tú puedes apuntarte a partidos o encontrar gente para jugar partidos de tu mismo nivel. Y hoy en día del 100% de las reservas, el 20% de ellas son partidos entre desconocidos, gracias al nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente cambia en lo que nosotros somos. Somos una comunidad, una red social, un motor de reservas con un aspecto social, ¿no? Y eso es alucinante. En el futuro, además, pues imaginaros, si eres la plataforma que usa toda la comunidad, pues le puedes vender cualquier producto, puedes crear un marketplace de profesores, puedes venderle equipamiento deportivo, puedes crear un sistema de financiación para clubs, puedes hacer lo que quieras. Entonces, y sin embargo tienes todo este potencial y decides no arrancar esos proyectos, ¿no? Que todos los estamos arrancando todos, pero vale. al final una cosa que el americano en Twenty nos enseñó en su día es que hay que mantener el foco. Entonces tú cuando tienes una compañía con la capacidad de hacer 1000 cosas a la vez es muy peligroso porque al final el que mucho abarca, como dice mi padre, poco aprieta. Y ahora mismo, ¿cuál es el motor que hace crecer Playtomic? La reserva y los partidos. Vale, pues usa esa palanca, crece en el mundo entero, posiciónate en el mundo entero y cuando estés posicionado en el mundo entero,
ponte a jugar con el resto de cosas y a integrar otras cosas y meter otros negocios y monetizar mejor y generar más valor. Pero ahora mismo estás en la carrera de ganar el mercado. ¿Entiendes? Antes de entrar en Playtomic, yo creo que habría que analizar un poco todo lo que has contado, porque es una locura. Has nombrado 4 o 5 proyectos, los 4 o 5 han funcionado bien, has hecho éxitos súper exitosos. ¿Cómo nos describirías un proyecto que tiene éxito? Porque tú desde fuera eres capaz de ver un proyecto que va a tener éxito. Es decir, eres capaz de ver un fundador que es bueno, un marketing que es bueno, un equipo comercial que es bueno. ¿Cómo lo describirías todo esto? Perseverancia. Yo creo que, yo siempre lo digo, yo no soy más inteligente que nadie, yo me considero listo, no soy el más listo, pero tengo mucho empuje. Entonces, yo creo que, o sea, la suerte que yo he tenido y mi virtud es que yo sé contratar gente mucho mejor que yo. Esa es la realidad. O sea, al final, todo lo que he hecho en mi vida ha sido por la gente que he tenido cerca. Yo he sido una pieza importante, como es obvio, pero yo sin esa gente no hubiese hecho lo que he hecho. O sea, te puedo contar desde el primer proyecto hasta el último, ¿no? Al final, vamos a hacer una recapitulación rápida. Adeyemi llama a su colega al discotequero, montamos una red social, yo no sabía hacer un PowerPoint, que por cierto sigo sin saber hacerlo, me dice, oye Félix, vamos a montar esto, yo lo llamaba programa, o sea, yo a 20 lo llamaba no un social network, un programa. Oye, te tengo que enseñar mi programa, flipa, ¿vale? Adeyemi hace una presentación cojonuda para presentarle a los fondos, Joaquín empieza con el mínimo producto viable para desarrollar el proyecto, yo me dedico a contar por ahí lo chulo que es el programa y al final todo acaba funcionando. Pasamos a Jovan Talent. Sí, yo capto fondos, yo creo en una idea, yo tal, pero durante todo esto que yo te he contado, si tú le preguntas lo mismo a Juan y lo mismo a Felipe, ellos te van a contar otra perspectiva. Y yo te aseguro que Juan, cuando vamos a ver a los fondos a Estados Unidos, si él no hubiese vuelto con el run de vamos a close the loop, que yo eso lo veía en el espacio, pues no hubiésemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Luego, en Auro, pues mira, en Auro, si Hugo a lo mejor en ese momento no me hubiese apoyado para convencer a los otros dos y que pusieran el dinero para señalizar las licencias, que eso sí que era una locura, pues no lo hubiésemos hecho, porque yo estaba hundido. Yeah. El que le manda el correo a Cabify. Y bueno, y por supuesto, ese tío, por supuesto, el que le mandó el correo a Cabify, que ese es Dios, que le debo la vida. ¡Qué locura! Entonces yo creo que al final, en esta vida hay que ser humilde, nadie hace nada, todos hacen todo y en mi caso más claro no lo puedo ver, ¿no? Entonces, para mí, cuando monto un proyecto, lo más importante es la gente, que yo creo que ahí, después de haber montado 4 o 5 empresas, yo tengo un ecosistema y una agenda que si me preguntas para cualquier tipo de perfil, yo sé a quién tengo que llamar, desde el perfil más bajo hasta el CEO. Sé a quién llamar, que eso es algo muy bueno que tengo. Luego, por supuesto, lo típico que te cuenta cualquier emprendedor, que cuando haces algo, asegúrate que lo haces en una industria que el mercado es muy grande o que tiene mucho potencial de crecimiento, que a ser posible la competencia no sea tan grande, ¿no? Vale. Y poco más. ¿Te importa mucho la idea de negocio o no te importa tanto? La verdad que no tanto. Yo creo que ideas hay un montón. Si la idea es buena, pues será más fácil. Si la idea es mala, será más complicado. Pero al final, si piensas en tamaño de mercado y en oportunidad y que el equipo al final lo puede sacar, pues yo creo que eso es lo más importante. Porque ideas, como bien sabes, todo el mundo tiene y todo el mundo las cuenta. Pero gente que ejecute y que empuje, ahí hay menos, ¿no? ¿Y qué le viste a Playtomic para meterte tanto esfuerzo ahí? Al final era un proyecto de pádel. Me refiero, es que es algo que probablemente tú, después de venir de empresas de recursos humanos, de VTC, o sea, dices, me voy a meter algo, yo que sé, que suene como más grande, ¿no? Y de repente te metes algo como el pádel, que es algo nicho. Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que Playtomic en aquel entonces no fue una buena decisión. Fue una decisión pues porque era algo que me gustaba. Yo cuando llegué a Madrid,
Yo venía de Marbella. Marbella es un pueblo, es tirado a contratar una pista, bueno, cada vez más difícil, pero en aquel entonces, cuando yo estaba aquí en el cole, pues tener acceso a una pista de tenis o de pádel era relativamente sencillo. Había menos oferta, pero es que había disponibilidad, más aún si estabas en un club, que eras miembro, lo que fuera, ¿no? Todo eso ha cambiado ahora, pero yo cuando me moví a Madrid, yo vi que eso era mucho más complicado. Y al final, pues tenía unos amiguetes que les llamé y les dije, oye, tío, ¿por qué no hacemos algo para que podamos reservar pistas? Fíjate, inconscientemente, no era un buen negocio, era una idea que creamos por ilusión. Lo que ocurrió, y esto sí que es verdad que ocurrió, es que nosotros, en el momento en el que creamos Playtomic y nos vamos al mercado a levantar fondos, como habíamos hecho previamente con otras historias, nos damos cuenta que nadie nos mete un duro. Pero no nos meten un duro porque el mercado es enano, tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Sergio, al final, Playtomic, piensa en pádel. Pádel en aquel entonces era España, un poquito Argentina y un pelín Italia. Ya está. Y era un juego que era elitista en aquel entonces, hoy se está democratizando. Pero macho, yo no sé por qué yo lo veía con que eso iba a ser la parafernalia. No lo sé, pero lo veía. Que no lo era. Pues porque te digo, pues yo a veces, pues voy como un caballo desbocado y cuando me gusta algo lo hago, tal. Y es verdad que aquí hay un factor importante que es el factor suerte. En todos los proyectos hay un factor importante, como en su día en las VTD nos la aprobó el gobierno, no sabiendo lo que iba a pasar, o nos financió Cabify, es decir, o Borja Pérez nos vino a ver con Twenty cuando eso, por muy chulo que fuera, eso no tenía cómo mantenerse, ¿no? Hay un factor que es el factor suerte. Y en Playtomic todo cambió en el COVID. O sea, en el COVID, yo me fui con mi mujer, mi familia, acabamos de tener un hijo y nos fuimos a Suiza. Y antes de que llegara el COVID, habíamos alquilado una casa maravillosa, y entonces estábamos esquiando. Y de repente, pues oye, salta todo el tema del COVID, tal, no sé qué. ¿Y qué hacemos ahora? Pues nos quedamos aquí y vemos qué pasa. Entonces, todos los días decían que la estación iba a cerrar. Era en Verbier, en Suiza. Iba a cerrar y nunca cerraba. Pero como todos los días decían que iba a cerrar, no venía nadie a esquiar. Entonces estuvimos una temporada, mi mujer y yo, solos en las pistas de Verbier. Entonces, el plan del día era, nos levantábamos temprano, desayunábamos, nos íbamos a esquiar y yo era un poco vaguete, a la 1 ya estaba en casa. Y entonces me enchufaba el móvil y me ponía a trabajar. Y llamaba a todos los Playtomics que habían por el mundo, porque en cada país había un Playtomic, un software de gestión de instalaciones deportivas. No era Marketplace, pero era el SaaS, era el software que usaban. Y entonces yo veía que estaban todos hechos polvo. Y nosotros tuvimos la suerte de que antes del COVID habíamos hecho una ampliación de capital, que había liderado yo, si no recuerdo mal. Pero teníamos caja. Y entonces lo que hice fue, están todos jodidos, vamos a comprarlas todas. Estamos de rebajas. Compré desde Verbier, con mis colegas de Manei, que son unos máquinas, Álvaro Íñigo, 15 compañías o 12 compañías, una bestialidad, que eran 12 países. Eran los softwares líderes de cada uno de los países. Portugal, Italia, Suiza, todo. O sea, era una locura, ¿vale? O sea, era todo. Y claro, compramos todos los softwares con una visión que era, como era muy difícil crecer, o sea, un negocio de SaaS, porque nosotros somos un marketplace, SaaS-enabled marketplace, no somos un marketplace sin el SaaS, es decir, somos dos productos, uno el software que usa la instalación deportiva y otro la aplicación que usa el jugador. Pero la aplicación está conectada al software, que es el que le dice a la aplicación cuándo está y cuándo no está disponible la pista, ¿correcto? Totalmente, claro. Entonces dijimos, vale, esto crece muy lento, toma por culo, vamos a comprar todos los SaaS del mundo, los migramos a una sola plataforma, que es lo que hoy se llama Playtomic Manager, es decir, hacemos una migración de todos los diferentes softwares en todos los países a una que se llama Playtomic Manager, y a partir de ahí empezamos a crecer orgánicamente con Playtomic Manager en todo el mundo. Y hasta el monstruo que soy, que hemos conseguido integrar 15 empresas de 15 países, somos claros líderes en todos esos países y hemos creado un negocio bestial. Hostia, tío, pero hablas de suerte, pero también hay que hablar de la valentía. Es decir, Bueno, por supuesto. tú estabas comprando en plena pandemia que nadie pensaba que... Bueno, y a unos precios que no te quiero contar, o sea, al doble.
O sea, directamente otra cosa que me decían a mí, pues claro, nosotros teníamos un solo fondo. Y decía, tío, estás colgado, pero como el del fondo también está medio para allá, tuve la suerte de que este es un fondo un poquito atípico, pues que se llama Per Roman de JP Bullhound, me dejó hacer, no se metió. Básicamente, Félix, tírale, tal, no sé qué, ¿no? Entonces yo tiraba todo. Y entonces, cosas que valían 5 millones, yo pagaba 10. Cosas que tal, porque yo sabía que si nosotros conseguíamos consolidarlo todo y unificarlo todo, daba igual el valor, porque eras Un bicho enorme, claro. un bicho gigantesco. ¿Tú recuerdas Hay cuando muchísimos cuando mercados. te gastaste ahí en Suiza? Yo creo que fueron en torno a 18 millones de euros. Madre mía, tío. Claro, pero espera, 18 millones de euros desembolsados, pero es que luego me quedaban por pagar otros 20 que no tenía. Claro, yo ya venía de la historia de Auro, no tenía, Sí, ya tranquilo. pero yo decía, ya lo conseguiré. Si total, ya creé un monstruo, pues me voy al mercado ahora y ahora para que me digan que esto es pequeño. Y me fui al mercado y efectivamente ahí ya lo empezaba a ver todo el mundo, guau, pedazo de negocio, guau. Claro, porque ya empiezan a ver volumen, masa, esto es como todo, ¿no? Al final no te tienes que fiar de lo que dicen los fondos, sino más de tu intuición y de que ya sabes que si a esto le metíamos volumen, esto tiraba.